Bien, buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Rubén Guillermo López Rueda. Soy abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y eh, fiscal provincial penal de Pisco, agradeciendo la invitación nuevamente al doctor Henry Ventura para mi participación en este diplomado y en esta oportunidad, culminando ya con mi participación, por lo que me corresponde tocar el tema de las medidas aplicables a las personas jurídicas. Medidas aplicables a las personas jurídicas. En la sesión anterior habíamos visto de que el legislador penal regula una consecuencia jurídica sui generis en la parte general del Código Penal, ¿no? Las consecuencias accesorias. Y hemos dicho que las consecuencias accesorias son o bien decomiso, y también están las medidas aplicables a las personas jurídicas. Pues bien, con el nombre de medidas aplicables a las personas jurídicas, lo que está haciendo el legislador es regular un tipo de consecuencias accesorias, pero únicamente aplicable a las personas jurídicas, y de eso nos vamos a encargar de tratar en esta oportunidad y de manera bastante breve para no interrumpir el tiempo del próximo expositor que inicia en una hora aproximadamente. Voy a pasar rápido por la temática indicando la base legal de estas consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas para luego pasar a consideraciones generales y fundamento y naturaleza. En el punto número 2, punto número 3 y punto número 4, me tocará explicar a ustedes que las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas del artículo 105 y 105A del Código Penal no son penas, no tienen naturaleza punitiva, son en concreto medidas de corte administrativo, medidas preventivas. Seguidamente, en el punto número 5, trataré cuáles son los presupuestos materiales para que el juez imponga una medida, digamos, de carácter, medida aplicable a personas jurídicas, ¿no? Una medida accesoria. ¿Y cuáles son los presupuestos procesales? En el sentido de que hay que incorporar a esta persona jurídica al proceso penal para aplicar estas medidas. Si no se le incorpora al proceso, no se le puede aplicar una medida de esta naturaleza a una persona jurídica, para luego pasar a tratar el tema de qué tipo de medidas aplicables a las personas tenemos en el artículo 105 del Código Penal. Finalmente, los criterios que debe tener el juez para aplicar estas medidas que, repito, no tienen ninguna naturaleza punitiva. Y finalmente, cabe imponer una medida, digamos, accesoria a persona jurídica en términos cautelares. Sí, el Código Procesal Penal del 2004 lo regula. Rápidamente, estos son los tópicos y la base legal la tenemos a la vista, doctores, en el artículo 105 del Código Penal. De lo que nos importa este artículo 105 es el primer párrafo, que justamente regula lo que es consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas que el código o que el legislador utiliza como medidas aplicables, ¿no? Si el hecho punible fuere cometido en ejercicio de la actividad de la persona jurídica, o si eh, la actividad o si la organización de la persona jurídica fue utilizada para favorecer el delito o para encubrir el delito, el juez podrá aplicar cualquiera de estas medidas, ¿no? La clausura del local, disolución, suspensión de actividades o prohibición de la persona jurídica para realizar a futuro determinadas actividades, incluso una multa, ¿no? Que se cuide el legislador en no señalar pena pecuniaria, puesto que las medidas, como ya he señalado, no son pena, ¿no? Estas son, pues, las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas. En primer lugar, un dato criminológico que no se puede soslayar, y es que la criminalidad se ha desarrollado a tal punto actualmente que no se puede pensar en una criminalidad que no haga uso o que no utilice a las organizaciones, digamos, abstractas, a las personas jurídicas para la comisión de sus delitos o para el favorecimiento a sus delitos o el encubrimiento de los mismos, ¿no? Sancionar únicamente, por tanto, de manera individual a las personas naturales no erradicaría esa cultura corporativa criminógena que tienen determinadas personas jurídicas, determinadas empresas, determinadas sociedades, ¿no? Las sanciones individuales carecerían de todo tipo de función preventiva si a la par el legislador no regulara determinadas consecuencias para esas personas jurídicas que habrían sido utilizadas por estas personas naturales para cometer un delito o para favorecerlo o para encubrirlo. Por tanto, el artículo 105 del Código Penal busca, con su regulación,
eliminar esa peligrosidad que representa la estructura organizativa, la estructura corporativa de la persona jurídica en la realización de futuros delitos. ¿Cuál es el fundamento para la imposición de estas medidas de carácter, digamos, de carácter accesorias? Estas consecuencias accesorias aplicables a personas jurídicas tienen como único fundamento la peligrosidad, ¿no? Al igual que lo vimos en la sesión anterior, para el tema del decomiso, que tiene como fundamento la peligrosidad, tratándose de instrumentos, tratándose de objetos, y que tiene como fundamento el desincentivar una actividad criminal, tratándose del decomiso de ganancias. La imposición de una consecuencia accesoria aplicable a personas jurídicas tiene como fundamento la peligrosidad de la forma, cómo se encuentra organizada la persona jurídica para, digamos, realizar un delito, o para favorecerlo, o para encubrirlo, ¿no? El artículo 105, por tanto, no contiene sanciones penales, porque no responden a una determinación de la culpabilidad de la persona jurídica. Cuando se discute la aplicación de estas consecuencias del artículo 105, en ningún momento se va a discutir si la persona jurídica es responsable o no penalmente. No se va a debatir culpabilidad en la persona jurídica. Lo único que se va a debatir es la peligrosidad. Si la persona jurídica o su organización habría sido utilizada por persona natural para realizar el delito con las actividades de la persona jurídica, o si la persona natural habría utilizado a la persona jurídica para favorecer el delito o para encubrir el delito de la persona natural. El delito le corresponde, el hecho punible le corresponde a esta persona natural, y lo que se castiga y lo que se busca aquí con estas medidas de carácter, consecuencias accesorias, es, digamos, mitigar el peligro que esa persona jurídica representa para futuros delitos. La Corte Suprema tiene posiciones contradictorias respecto de la naturaleza jurídica de las consecuencias accesorias. Ustedes revisan un libro que es común en el tema, en la materia, del profesor Prava Saldarriaga, en donde en un libro titulado Consecuencias jurídicas del delito, en donde él entiende que estas consecuencias aplicables a las personas jurídicas son o tienen naturaleza o son sanciones penales especiales. Y eso lo señala también el Acuerdo Plenario 7-2009. Sin embargo, doctores, no son sanciones penales, puesto que no están incluidas en el sistema de penas que establece nuestro Código Penal, número 1. Número 2, no requieren una declaratoria de culpabilidad de la persona jurídica. Si leemos detenidamente el artículo 105, no señala en ningún momento que la persona jurídica tenga que ser declarada culpable y en qué medida para poder aplicar una medida coercitiva, ¿no? Por tanto, incluso la casación 134-2015 Ucayali, o sea, la misma Corte Suprema que en su momento señaló en el Acuerdo Plenario 7-2009 que eran sanciones penales especiales, ha señalado con posterioridad que el Código Penal no regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Si estas consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas, como la disolución de la persona jurídica, la suspensión de actividades, prohibición de actividades o clausura de locales o multa, fuesen pena, no serían llamadas consecuencias accesorias, sino sería una consecuencia principal. No deberían depender del injusto penal de una persona natural, sino deberían depender del injusto de la persona jurídica, es decir, de una culpabilidad o de una declaratoria de culpabilidad de la persona jurídica que no se da, ¿no? Y no debería depender de la peligrosidad de la persona jurídica, ¿no? La persona jurídica, si fuese en pena, tendría que ser tratada como imputado en el proceso penal, y actualmente no lo es, ¿no? Porque se le incorpora una vez que se ha formalizado la investigación contra una persona natural. Además que, evidentemente, estas consecuencias, además de ser accesorias, no están contempladas en el catálogo de penas del artículo 28 del Código Penal. Finalmente, un fundamento para señalar que no son pena, y es que con posterioridad a la inclusión de estas medidas aplicables a las personas jurídicas como consecuencias accesorias que no tienen naturaleza punitiva, el legislador ha regulado la ley 30.424. La ley 30.424, que muchos de ustedes lo deben conocer, es la ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, pero que en realidad es una ley que regula responsabilidad penal
de las personas jurídicas y para determinados delitos. Si las consecuencias del artículo 105 del Código Penal fuesen penas, ¿por qué el legislador tendría que regular con posterioridad una norma específica de responsabilidad penal de las personas jurídicas solamente para determinados delitos? ¿No? Por ello es que coincidimos en que, y con la posición mayoritaria, esto es, de que el artículo 105 no regula penas, sino medidas preventivas que tienen como función la peligrosidad de la persona jurídica para evitar la comisión de futuros delitos. ¿Cómo se debe entender, por tanto, una regulación del artículo 105 del Código Penal con la ley que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la ley 30.424? Siguiendo al profesor García Cabero, debo señalar lo siguiente. Hay que utilizar un criterio de diferenciación que evite una aplicación conjunta, tanto del artículo 105 del Código Penal que regula consecuencias accesorias, como la ley 30.424 o ley de responsabilidad penal, aunque la ley diga administrativa, de las personas jurídicas. Las penas que se establecen en la ley 30.424 deben limitarse a personas jurídicas que por su complejidad organizativa pueden autoconfigurarse y ser penalmente culpables. Ojo, si la persona jurídica no tiene esa complejidad, pero hay el peligro de que su estructura pueda ser nuevamente utilizada por sus miembros, se le aplicarán las consecuencias accesorias. Por tanto, o bien se le aplican penas a una persona jurídica, o bien se le aplican consecuencias accesorias, ¿no? Se debe distinguir aquí, dice el profesor Percy García, a, a personas jurídicas imputables y a personas jurídicas inimputables según la complejidad organizativa. Personas jurídicas inimputables, ¿no? Digamos, haciendo un parangón con la imputabilidad o inimputabilidad para personas naturales, en el caso de personas jurídicas que son inimputables, o sea, que no pueden responder penalmente, no se le puede determinar su culpabilidad a las personas jurídicas, cabría, digamos, aplicar las consecuencias accesorias del artículo 105 del Código Penal. Pero aquellas personas a las que se les puede determinar algún nivel de culpabilidad se les tendría que aplicar las penas que establece el artículo 30, la ley, perdón, 30.424, pero solo cuando las personas jurídicas, digamos, sean encontradas culpables de la realización de determinados delitos, como por ejemplo lavado de activos, como por ejemplo eh, financiamiento al terrorismo, cohecho, sobornos, tráfico de influencias, entre otros. Y es que la ley 30.424 se dio en un momento en el que se destapó a nivel de la sociedad peruana el alto nivel de corrupción entre funcionarios, digamos, en todos los niveles del Perú y empresas, digamos, transnacionales en el área, en el rubro de construcción de origen brasilero, ¿verdad? A raíz de este destape, en el año 2017-2018, es que el legislador con mayor fuerza expidió esta ley de responsabilidad administrativa, pero que es penal de las personas jurídicas. Lo único que puede comunicar en el derecho penal es la pena. Luego, aun cuando estas consecuencias del artículo 105 se aplican en un proceso penal, no les concede este solo hecho la naturaleza de penas. Su imposición no establece o no restablece la vigencia de la norma como sí lo hace una pena. La imposición de una pena implica el restablecimiento de la vigencia de la norma que es aplicable a todos y que se ve de algún modo contrarrestada con una voluntad individual del delincuente al, digamos, cometer el delito. Por tanto, la pena restablece la vigencia de la norma, pero una consecuencia accesoria no. Estas medidas de carácter administrativo, que son unas consecuencias accesorias, no restablecen la vigencia de la norma, solamente se imponen por pura conveniencia en el proceso penal. Repito, las medidas del artículo 105 tienen o corresponden a una peligrosidad objetiva que autoriza al juzgador a tomar medidas de prevención sobre bienes o actividades peligrosas de la persona jurídica, y si bien en un inicio no se tenía una norma que señale su fundamento legal,
la incorporación en el artículo 105-A ha señalado que un fundamento legal es prevenir la continuidad de la utilización de la persona jurídica en el hecho punible. Por tanto, su finalidad es preventiva, no volver a utilizar a la persona jurídica en la comisión de delitos. El delito, por tanto, no es cometido por la persona jurídica, y esto tiene que quedar bien en claro, doctores. Según el artículo 105 del Código Penal, según nuestro propio Código Penal actualmente, el delito no es cometido por la persona jurídica o sus representantes, sino por la persona jurídica, sino que la persona jurídica es utilizada por una persona natural para o bien cometer el delito, o bien para favorecer al delito, o bien para que la persona jurídica, luego de cometer el delito, la persona jurídica encubra el delito, ¿no? Esas son las vinculaciones que tienen que existir entre la persona jurídica y el hecho punible para que se puedan dictar estas medidas aplicables a las personas jurídicas, que son una suerte de consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas. ¿Cuáles son los presupuestos para la aplicación de estas consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas? En primer lugar, tenemos presupuestos de corte material y presupuestos de corte procesal. ¿Cuáles son estos presupuestos materiales? Tiene que existir una peligrosidad objetiva de esta persona jurídica, de que a futuro va a ser utilizada por personas naturales para la comisión de delitos o para el favorecimiento de delitos, o para el ocultamiento o encubrimiento de delitos. Y tiene que haber una justificación en cuanto al tipo de medida a utilizar y la cuantía de la medida. Esos son los presupuestos materiales. Y a la par también tenemos presupuestos procesales para la imposición de estas medidas. ¿Cuáles son? Es, por ejemplo, cómo se incorpora la persona al proceso para luego pedir que se apliquen estas medidas, ¿no? Y cuáles son los derechos que tienen o cuáles son los derechos o facultades procesales que tendría esta persona jurídica dentro del proceso. Veamos en primer lugar los presupuestos materiales. Tiene que existir un hecho punible, doctores, ¿no? Hecho punible, ¿no? Que se ha cometido previamente por una persona individual. Y ojo, el hecho punible o respecto del hecho punible responde penalmente únicamente la persona natural. Pero este hecho punible ha tenido que ser cometido de tres maneras y que estén vinculados a la persona jurídica. Este hecho punible ha tenido que ser cometido, digamos, repito, por persona natural, pero en el ejercicio de la actividad de la persona jurídica. Primera vinculación. Segunda vinculación, que ha tenido que ser realizado por la persona natural utilizando su organización para favorecer dicho delito. Para favorecer dicho delito. El segundo requisito, el segundo tipo de vinculación del delito con la persona jurídica. Y la tercera vinculación sería que esta persona natural ha tenido que utilizar a la persona jurídica para encubrir un delito previamente cometido. Para encubrir un delito previamente cometido. A ver, vamos a tocar cada uno de estos, digamos, cada una de estas formas de vinculación. Actos de realización. El sujeto, persona natural, se ha valido de una actividad o actividades específicas de la persona jurídica para cometer su propio hecho punible. Se refiere, pues, por tanto, a un ámbito de actuación de la persona jurídica, ¿no? Repito, la persona natural, quien responde únicamente por la comisión de este delito, de este hecho punible, ha utilizado una actividad específica o actividades de la persona jurídica para realizar su propio delito. El delito no se le puede atribuir a la persona jurídica, se le atribuye a la persona natural, pero valiéndose de esta persona jurídica. El segundo o los restantes supuestos de vinculación, esto es, el favorecimiento y el encubrimiento, se refieren a la organización de la persona jurídica en sí. El primero, es decir, actos de favorecimiento, se presenta cuando la organización de la persona jurídica ha favorecido la comisión del hecho punible de otra persona. Son actos de favorecimiento los que realiza la persona, o en todo caso, actos de favorecimiento de la organización de la persona jurídica. La persona jurídica realiza actos de cooperación o favorecimiento al delito.
Y el tercer supuesto son actos de encubrimiento que realiza la persona jurídica. El segundo supuesto se da cuando la organización de la persona jurídica sirve para encubrir. Aquí sería tercer supuesto. El tercer supuesto, perdona que hay un error de redacción, el tercer supuesto que es actos de encubrimiento por parte de la persona jurídica, actos de encubrimiento de la persona jurídica, el hecho punible, actos materializados con posterioridad al hecho punible. Por hecho punible también debe entenderse o interpretarse como hecho típico y antijurídico. No se requiere que sea un hecho típico, antijurídico culpable. Basta que tengamos una conducta típica y antijurídica para considerarlo como hecho punible y por tanto aplicar una consecuencia accesoria a personas jurídicas. Pues así la persona jurídica evidenciaría peligrosidad de la estructura delictiva. Además, por hecho punible también pueden incluirse actos de realización o actos de favorecimiento o actos de encubrimiento de una tentativa de delito, ¿no? Si tenemos una tentativa de delito realizado por una persona natural, valiéndose de la persona jurídica, también correspondería aplicar estas consecuencias accesorias a la persona jurídica. La persona natural tiene que ser individualizada, o sea, la persona natural que realiza el hecho punible vinculada con la persona jurídica tiene que ser individualizada, no necesariamente. Basta que se sepa que una persona natural cometió un hecho punible. ¿Qué tipo de personas jurídicas pueden verse perjudicadas con una medida de esta naturaleza? Tienen que ser personas jurídicas formales, ¿no? El código no señala nada al respecto, sin embargo, se entiende que incluso pueden ser personas jurídicas irregulares o de hecho, según el artículo 105, último párrafo del Código Penal, y tienen que ser definitivamente personas jurídicas de derecho privado. No existe la posibilidad de que se puedan aplicar estas medidas, por ejemplo, clausura, suspensión de actividades, prohibición de actividades a personas jurídicas de derecho público. No podría ser. Chocaría con digamos, un bien jurídico más importante que es la autoridad, la administración pública, ¿no? Son aplicables, por tanto, a personas jurídicas de derecho privado. El segundo presupuesto material es la prognosis, juicio de prognosis que debe realizar el juzgador, es decir, un juicio de peligrosidad. ¿Qué tan peligrosa es las actividades o digamos, la realización, la organización de esta persona jurídica para poder, digamos, ser utilizada por terceras personas para realizar un delito, para favorecer un delito o para encubrir un delito? Ese es el juicio que tiene que, digamos, realizar el juzgador. Y tienen que evaluar, por ejemplo, si esta persona jurídica ha sido creada exprofesamente y únicamente para cometer delitos. Podemos tener personas jurídicas que han sido creadas exprofesamente. Su única finalidad es digamos, realizar conductas delictivas. Por ejemplo, las empresas de fachada han sido creadas específicamente para cometer delitos, ¿no? O podemos tener unas personas jurídicas digamos, en cuyo giro comercial exista una alta probabilidad de comisión de delito. Por ejemplo, personas que se encarguen, personas jurídicas que se dediquen en el ámbito de la contaminación ambiental o receptación, tráfico de insumos químicos fiscalizados que pueden, por el rubro en el que se desenvuelven, estar muy próximas a la comisión de determinados delitos, ¿no? Y también podemos tener a personas jurídicas que no implementan ningún tipo de programa de prevención o criminal compliance, ¿no? El juzgador, por tanto, al momento de aplicar una medida coercitiva, una consecuencia accesoria de este tipo, tiene que evaluar el juicio de, digamos, prognosis, cuál es el nivel de peligrosidad de la persona jurídica para ser utilizada en la comisión de delitos. Aquí es importante analizar el criminal compliance, que es el programa de prevención de riesgos de delito que cuentan determinadas personas jurídicas para evitar que su organización sea utilizada para la comisión de delitos. Es importante que una persona jurídica cuente con este criminal compliance o programa de prevención de delitos que está regulado en la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, puesto que si la persona jurídica cuenta con este programa, ya no será posible sostener que exista peligrosidad criminal en esta persona jurídica. Por tanto, si queremos
digamos, evadir como persona jurídica, yo quiero evadir que el juzgado aplique alguna medida a la persona jurídica que yo represento, lo que debo hacer es inmediatamente agenciarme de un programa de prevención de riesgos de delito o criminal compliance, porque solamente con la existencia de este programa operativo en la persona jurídica, ni el Ministerio Público ni el juez podrán solicitar una medida, digamos, unas consecuencias accesorias, como el desalojo, como, perdón, como la disolución, como suspensión de actividades, prohibición de actividades o cierre de locales. Claro, porque si hay un criminal compliance, ya no habría posibilidad de sustentar peligrosidad en esta persona jurídica. Y si es que acaso hay una conducta delictiva que se realiza vinculada a la persona jurídica, a la persona jurídica sería una cuestión, digamos, una accidental, ¿no? Sería una cuestión accidental y no tanto porque la organización sea defectuosa, puesto que ya tiene un criminal compliance que está cumpliéndose a cabalidad. El tercer presupuesto para la aplicación de estas consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas, tercer presupuesto material, es que estas medidas tienen que pasar por un test, por un filtro de proporcionalidad, ¿no? Si, por ejemplo, la liquidación de la persona jurídica como una medida, una consecuencia accesoria, ¿es idónea o no? Si es necesaria para la peligrosidad de la persona jurídica o si cumple con proporcionalidad en sentido estricto. A ver, en cuanto a la idoneidad de la medida de la consecuencia accesoria aplicable a las personas jurídicas. Se tiene que evaluar que la medida que vaya a decidir el juzgador no solamente tiene que cumplir con la finalidad de prevenir delitos a futuro, sino que también tiene que evaluarse que tenga por finalidad proteger los intereses de los trabajadores y de los acreedores de la persona jurídica. Por tanto, en el juicio de idoneidad, al momento de decidir qué consecuencia accesoria vamos a aplicar a esta persona jurídica, ¿no? Tienen que evaluarse esto, no solamente prevenir delitos a futuro, sino también proteger los intereses de los trabajadores y de los acreedores, ¿no? Por tanto, se evalúan acá intereses sociales. Si cumple con esta finalidad, la medida que se va a adoptar, habría que analizar si esa medida es necesaria, es decir, deben elegirse medidas menos lesivas a los derechos o intereses de la persona jurídica y de sus trabajadores y acreedores y que tengan la misma finalidad de mitigar el peligro o de proteger a sus trabajadores y acreedores, ¿no? Una primera evaluación, por tanto, es que si esa medida va a ser idónea, va a cumplir con finalidades. Y una segunda evaluación es advertir si existe o no existe otra medida menos lesiva a los intereses de la persona jurídica, menos lesiva a los derechos de la persona jurídica, que sea igualmente satisfactoria o igualmente idónea, ¿no? Juicio de necesidad. Y finalmente, si advertimos que la medida próxima a adoptar contra la persona jurídica es no solamente idónea, sino también necesaria, habría que analizar si cumple con el juicio de proporcionalidad en sentido estricto, es decir, si existe, perdón, o no un desequilibrio entre la gravedad de la medida y la gravedad de la peligrosidad de la persona jurídica. Tiene que haber ahí un equilibrio entre la medida a adoptar. Por tanto, una medida, por ejemplo, de liquidación y disolución es una medida gravosa, de mayor gravedad, mayor, digamos, la más gravosa de las medidas aplicables a las personas jurídicas que deben estar en función de o deben guardar cierta relación de manera directa con la peligrosidad que representa esta persona jurídica, ¿no? Por tanto, juicio de proporcionalidad en sentido estricto. Ahora, si estos son los presupuestos materiales para la aplicación de cualquier medida, digamos, o consecuencia accesoria de las personas jurídicas, los presupuestos procesales son de dos tipos. En primer lugar, normas que regulan la incorporación de la persona jurídica al proceso penal. Para aplicar estas medidas hay que incorporar a las personas jurídicas. Y en segundo lugar, cuáles son las facultades que tiene la persona jurídica una vez incorporada en el proceso. En primer lugar, ¿cómo incorporamos a la persona jurídica al proceso penal para aplicar las medidas del artículo 105 del Código Penal?
El artículo 90 del Código Procesal Penal del año 2004 exige el emplazamiento e incorporación de la persona jurídica como sujeto pasivo del proceso penal, esa es la frase utilizada por el legislador, a pedido de la Fiscalía para imponer cualquiera de las consecuencias accesorias, ¿no? Por tanto, por principio acusatorio, la potestad para solicitar la incorporación de la persona corresponde al Ministerio Público. Pregunta, ¿es una potestad exclusiva del, digamos, del Ministerio Público? No debería serlo. No debería serlo, puesto que las medidas aplicables a las personas jurídicas o consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas son medidas de corte administrativo y no son pena. Luego, el Ministerio Público no puede ser el titular exclusivo para solicitar la imposición de una medida administrativa. Sin embargo, no obstante esto, el diseño del Código Procesal Penal le otorga al Ministerio Público una facultad de dirección de la investigación. Y por tanto, si el Ministerio Público tiene la dirección de la investigación desde un inicio, está en mejor posición que cualquiera para definir si en este caso en concreto, si en la, digamos, si este hecho punible ha sido cometido, ha sido realizado con las actividades de la persona jurídica o si la persona jurídica en su organización ha sido utilizada para favorecer este hecho punible o para encubrirlo. Si esto es así, creo que la Fiscalía está en mejor posición para decidir si solicita o no la incorporación de una persona jurídica en estos supuestos. ¿Cuándo solicitar la incorporación de la persona jurídica? El artículo 91 del Código Procesal Penal señala que esta incorporación debe requerirse y darse desde la formalización de la investigación preparatoria contra una persona natural, evidentemente, y la conclusión de la investigación preparatoria. El trámite es el que se sigue para la resolución de los medios de defensa que se postulen, cuestiones previas, cuestiones prejudiciales o excepciones. Es decir, se resuelve en audiencia y el auto que se resuelve puede ser apelable. Finalmente, el segundo presupuesto procesal. Una vez que se incorpora una persona jurídica que se sabe va a hacer, digamos, va a defenderse de que en definitiva se imponga alguna medida en contra de ella, alguna medida de las estipuladas en el artículo 105 del Código Penal, la incorporación como parte pasiva del proceso permite que esta persona jurídica goce de determinados derechos. Sin ser imputado, sin embargo, goza de determinados derechos. El artículo 92 del Código Procesal Penal señala que una vez incorporada al proceso se requerirá, el juzgado va a requerir al órgano social de la persona jurídica que designe un apoderado judicial que no puede ser el imputado por el hecho principal, y si luego de 5 días de requerido no lo hace, lo hará el juez, ¿no? El juez tiene que designar un apoderado judicial en defecto de que no lo designe la propia persona jurídica. El artículo 93 del Código Procesal Penal reconoce a la persona jurídica todos los derechos y garantías del imputado. Todos los derechos y garantías del imputado. Sin embargo, hay que advertir aquí, en el segundo párrafo, permite que se le impongan consecuencias accesorias incluso en rebeldía o falta de apersonamiento del, digamos, del apoderado de la persona jurídica. El acuerdo plenario 7-2009 señala que rige para la persona jurídica todos los derechos y garantías que para el imputado, incluso que la acusación debe pronunciarse sobre la responsabilidad de la persona jurídica. Esto lo dice el acuerdo plenario 7-2009. Sin embargo, doctores, como lo estamos advirtiendo aquí, las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas del artículo 105 con los criterios del artículo 105-A no constituyen penas, no tienen esa naturaleza punitiva, repito, no responden a una declaratoria de culpabilidad de la persona jurídica, únicamente responden a criterios de peligrosidad. Se imponen como medidas administrativas porque esta persona jurídica es peligrosa en su actividad para la comisión de delitos o porque la organización de la persona jurídica puede ayudar a favorecer un delito o encubrir un delito que siempre va a ser atribuido a una persona natural, ¿no? Es tal y cual está regulada estas consecuencias en nuestro Código Penal peruano. Ahora, por más de que el legislador
procesal penal extienda todos los derechos y garantías del imputado a la persona jurídica que ha sido incorporada como sujeto pasivo del proceso, no va a gozar de todos los derechos. Por ejemplo, la persona jurídica o su representante podrá tener el derecho de mentir. El apoderado judicial está en la facultad, digamos, de presentar, si quiere, informes al juzgado, faltando a la verdad y que no tenga ninguna consecuencia por ello, a criterio personal, si las medidas, digamos, aplicables a las personas jurídicas no tienen carácter punitivo y por tanto son medidas coercitivas, puesto que la persona jurídica no sería responsable en modo alguno con la aplicación de estas medidas, ¿no?, del artículo 105, no tendría ningún derecho a mentir. Y si el representante de la persona jurídica presenta informes al Poder Judicial faltando a la verdad, podría ser responsable por este hecho. ¿Cuáles son las clases de medidas aplicables a las personas jurídicas o consecuencias accesorias? Son algunas medidas de corte externo que orientan la actividad de la persona jurídica desde afuera y otras medidas de control interno que básicamente inciden en la estructura de la persona jurídica y que se concretan, por ejemplo, en la intervención de la propia persona jurídica. El Código Penal regula ambas de la siguiente forma. Tenemos hasta 5 medidas aplicables a las personas jurídicas, doctores. En primer lugar es la clausura de locales o establecimientos de carácter temporal o definitivo. La clausura temporal no podrá exceder de 5 años. Esta medida aplicable a persona jurídica incide en un local, no incide en una actividad específica de la persona jurídica. El juzgador, al disponer de esta medida, lo que hace es clausurar local o locales o establecimientos de la persona jurídica por estar vinculadas con la realización de un delito o vinculadas con el favorecimiento o encubrimiento de delitos a futuro. Puede ser una clausura temporal hasta 5 años o puede ser incluso una clausura definitiva. Por ejemplo, cuando los locales de la persona jurídica no cumplen con medidas de seguridad en defensa civil, por ejemplo, se puede disponer esto. No es necesario que la persona jurídica sea propietaria del local o que el delito se haya realizado en estos locales. Basta decir que lo único que se tiene que evaluar es que estos locales representan peligro para la realización de hechos punibles por parte de personas naturales o para favorecer estos delitos o para encubrir estos delitos. La clausura definitiva de un local no significa que la persona jurídica pierde ese local, no, pues la puede destinar a otros fines. Puede destinar el local a otros fines o actividades permitidas. Podrá levantarse la medida si las circunstancias que objetivamente se advirtió que eran peligrosas en el local han sido corregidas o cesadas. Es importante analizar esta interrogante, doctores, puesto que si consideramos que estas medidas tienen naturaleza punitiva, esto es, que son pena, entonces difícilmente se podrán, digamos, difícilmente se podrán variarse estas medidas una vez impuestas, ¿no? Salvo que exista algún tipo de beneficio penitenciario aplicable a personas jurídicas, lo que no existe, lo que no es el caso. Si consideramos, sin embargo, que las medidas del artículo 105, como esta, por ejemplo, de la clausura de locales, es una medida de corte administrativo, es una medida de corte preventivo, nada impide que se pueda levantar esta medida porque la peligrosidad objetiva habría desaparecido. ¿Cuál es la segunda consecuencia accesoria aplicable a personas jurídicas? La suspensión de actividades. Aquí el juez no va a disponer la clausura del local. Aquí lo que el juez dispone es que esa actividad específica de la sociedad vinculada con el hecho punible de otro tiene que ser suspendida por existir peligrosidad de que a futuro pueda volver a cometerse, digamos, delitos. Esta suspensión de actividades de la persona jurídica no puede ser mayor de 2 años. No puede ser mayor de 2 años. Y tiene que ser aquella actividad, no dice todas las actividades, dice solamente aquella actividad de la persona jurídica que haya sido utilizada para realizar el hecho punible por parte de otra persona o para favorecer el hecho punible de otro o para encubrir el hecho punible de otro. No estamos hablando acá, doctores, del hecho punible de la persona jurídica, no. Estamos hablando del hecho punible atribuido
atribuido a otra persona, a una persona natural. Y por eso es que son medidas administrativas, no son penas aplicables a una persona jurídica que se le encuentre responsable o culpable de la comisión de un delito. No es así. El Código Penal, repito, no regula responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por ejemplo, si el proceso productivo de la persona jurídica ha generado productos defectuosos que han perjudicado a los consumidores, el juzgador podrá disponer la suspensión de esta actividad en concreto de la persona jurídica. Y esta suspensión, repito, no podrá ser mayor de 2 años. El juez tiene que identificar, digamos, qué actividad o actividades están vinculadas con hechos delictivos y a partir de ahí suspenderlas. La tercera medida es la prohibición a la sociedad o a la persona jurídica, perdón, de realizar a futuro actividades de aquellas que han servido para realizar el delito de otro o para favorecer el delito de otra persona o para encubrir el delito de otra persona, ¿no? Y esta prohibición de actividades puede ser temporal, hasta 5 años, o puede ser definitiva, ¿no? Aquí se trata de una restricción absoluta de la operatividad de la persona jurídica. Estamos tratando, digamos, estas consecuencias accesorias de la más leve a la más grave, doctores. Está en el término intermedio. Esta medida de prohibición de actividades de la persona jurídica está, digamos, medianamente grave la medida, ¿no? Lo que se busca aquí es prohibir de manera absoluta que la persona jurídica realice determinadas actividades vinculadas con el delito, quedando fuera de su alcance otras actividades no vinculadas con el hecho punible. Se asemeja con la anterior medida de suspensión en que estamos hablando de actividades. Sin embargo, la suspensión de actividades tiene una duración hasta 2 años, ¿no? Y siempre es temporal. En cambio, la prohibición de actividades de la clase que están vinculadas con el delito es una prohibición de carácter absoluto y que puede ser o bien temporal y hasta 5 años o bien definitiva. O sea, se le prohibiría a futuro y de manera permanente a la persona jurídica dedicarse a determinado rubro. Y esta prohibición constituye en realidad una forma de inhabilitación. Funciona como una pena de inhabilitación, pero no es pena. ¿No? No es pena, sino que funciona como una inhabilitación a la persona jurídica que se ha mostrado incompetente para realizar determinadas actividades sectoriales. Por ejemplo, tenemos una empresa que se ha realizado o se ha dedicado a defraudar rentas de aduana en su actividad importadora de insumos. En su rubro de importación de insumos, se ha encargado esta persona jurídica de defraudar, de cometer defraudación de rentas de aduana. Y por tanto existiría el peligro de que si continúa dedicándose al rubro de importar insumos, seguir cometiendo estos delitos. Por tanto, el juez le impondría una prohibición de esta actividad importadora de insumos. Si esto es así, puede ser una prohibición temporal hasta 5 años o una prohibición permanente. La empresa tendría que continuar, digamos, funcionando, realizando otro tipo de actividades. Y si requiere estos insumos, tendrá que o adquirirlos de otras empresas importadoras, puesto que ella ya no se va a dedicar a la importación, o tendrá que elegir productos nacionales, ¿no? La cuarta medida aplicable a la persona jurídica es la más grave, la disolución y liquidación de la persona jurídica. Prácticamente es la muerte de la persona jurídica, semejando a la muerte de la persona natural. Es una medida más drástica que se le impone a la persona jurídica, implica su pérdida de existencia, es como una pena capital. Pérdida de existencia de persona jurídica significa que la persona jurídica ha sido creada con exclusivos fines delictivos. Por ejemplo, sociedades de pantalla o sociedades de fachada para defraudar los tributos o lavar activos de procedencia delictiva. Cuando advertimos, digamos, la existencia de una persona jurídica que ha sido creada exclusivamente para la comisión de delitos, la medida, digamos, o la consecuencia accesoria del artículo 105 del Código Penal que le corresponde es la disolución y liquidación de la persona jurídica. Finalmente,
cualquiera que sea la medida que el juez disponga para el caso en concreto, que puede ser clausura, que puede ser suspensión de actividad, puede ser prohibición de actividades, o en todo caso la disolución de liquidación, el juez tendrá que disponer la intervención de la persona jurídica para salvaguardar derechos de trabajadores y derechos de acreedores, y esta intervención no podrá ser mayor de 2 años, ¿no? Es una medida, digamos, accesoria, puesto que depende o va de la mano con cualquiera de las medidas anteriores y solamente podrá tener una duración mayor hasta, perdón, 2 años. No es una administración judicial, el juez no va a elegir un administrador de la persona jurídica, lo que el juez va a elegir es un, digamos, un interventor, una persona que esté supervisando, protegiendo los intereses de los trabajadores de esta persona jurídica o de los acreedores, ¿no? La administración continúa siendo de la persona jurídica durante la clausura del local, durante la suspensión de actividades. La administración continuará siendo de la propia persona jurídica durante la prohibición de actividades o durante la disolución, pero el interventor únicamente se va a dedicar de proteger los intereses de trabajadores y acreedores. Finalmente, los criterios de determinación de las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas contempladas en el artículo 105-A del Código Penal. Ustedes, al leer este artículo 105-A, me van a decir seguramente, pero estos criterios de aplicación de las medidas, digamos, de las consecuencias accesorias a las personas jurídicas, ¿acaso no se asemejan a los criterios de aplicación de la pena del artículo 36 del Código o del artículo 46 del Código Penal? ¿No son acaso los mismos criterios que utiliza el legislador para determinar en qué tercio se va a fijar una pena? ¿No se está diciendo acaso en esta exposición que las medidas de las consecuencias accesorias a las personas jurídicas no son pena? Si no son pena, entonces, ¿por qué se regulan estos criterios que son casi los mismos criterios que utiliza el legislador en el artículo 46 como criterios de atenuación o criterios de agravación de la pena? Bueno, independientemente de cómo haya utilizado el legislador estos criterios de determinación de autores en el artículo 105-A del Código Penal, lo cierto es que, como ya lo hemos indicado, las medidas, las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas del artículo 105-A, tal cual están regulados, conforme actualmente están reguladas en nuestro Código Penal, no son pena, no tienen naturaleza punitiva. Y por tanto, de todos estos criterios, el único que en realidad serviría para o ejemplificaría mejor, digamos, el criterio para determinar cuándo se aplica una medida o cuándo se aplicaría otra, es el inciso número 1, prevenir la continuidad de la utilización de la persona jurídica en actividades delictivas. El resto, el resto de criterios están, digamos, podrían tranquilamente incluirse dentro de los presupuestos de idoneidad, necesidad o proporcionalidad en sentido estricto de una medida, digamos, de una consecuencia accesoria a las personas jurídicas. Recuerden ustedes, un presupuesto material que acabamos de ver anteriormente. Por tanto, a pesar de que la redacción del artículo 105-A del Código Penal nos trate de confundir en el sentido de que si leemos el artículo 105-A, no, esto parece que está regulada para, digamos, digamos, afinar o determinar una pena. No es así. No, en realidad estas consecuencias accesorias del artículo 105 no son pena. No son pena y por tanto son solamente medidas administrativas. ¿No? El fundamento último sería, repito, evitar o prevenir la continuidad de delitos o la continuidad de la utilización de la persona jurídica en actividades delictivas. Finalmente, para culminar esta sesión, que ha sido un poco rápida, pero justamente es con la intención de cubrir los puntos que tenía planeado en este corto tiempo, ¿es posible aplicar una medida de esta naturaleza a nivel como una medida de manera cautelar y no esperar la expedición de la sentencia después de un largo y dilatado proceso? La respuesta es positiva. El Código Procesal Penal regula esta posibilidad de solicitar y dictar una medida
aplicable a persona jurídica, pero digamos de manera cautelar, ¿no? En primer lugar, el Código Penal establece una posibilidad de aplicar estas medidas, digamos, en forma cautelar para un determinado delito. El delito contra el medio ambiente del artículo 314-C del Código Penal. Permite el Código Penal aplicar cautelarmente suspensión de actividades o clausura de establecimiento en delitos contra el medio ambiente, ¿no? Pero si el Código Penal solamente regula este tipo de medidas, digamos, de manera cautelar para este delito nada más, el Código Procesal Penal nos permite, digamos, solicitarla para todo tipo de delitos. Artículo 313 del Código Procesal Penal regula medidas preventivas contra las personas jurídicas con dos exigencias. Hay que acreditar, eso sí, que el Ministerio Público tiene que acreditar fumus boni juris o prueba suficiente de la existencia de qué. Tienen que acreditarse la existencia de un hecho punible cometido por tercera persona y que ese hecho punible esté vinculado con la persona jurídica. Cualquiera de sus tres supuestos de vinculación, que haya sido cometido el hecho punible con la utilización de la actividad de la persona jurídica o la organización de la persona jurídica haya servido a esta persona natural para favorecer su propio delito o para encubrir su propio delito, ¿no? Pero siempre el delito va a ser de la persona natural, no de la persona jurídica. Y el segundo supuesto o presupuesto, perdón, para la imposición cautelar de estas consecuencias accesorias es el peligro criminal, el periculum in mora, como se dice, o peligro criminal, es decir, peligrosidad de continuación de la actividad delictiva, ¿no? O en todo caso, peligro procesal en el sentido de entorpecimiento de la actividad probatoria. Si ese local o establecimiento continúa funcionando de la persona jurídica, hay un peligro de que nuevamente se den delitos similares. Hay un peligro de que entorpezca la actividad probatoria de la investigación una vez que ya hemos logrado la incorporación de la persona jurídica. O bien existe peligro de que si esta persona jurídica continúe realizando una actividad determinada, de que nuevamente si continúa realizando esa actividad, por ejemplo, de importación de insumos para el calzado, qué sé yo, es muy probable que manteniendo esa actividad específica de importación de insumos se vuelvan a dar nuevamente este tipo de delitos de defraudación de rentas de aduana, ¿no? O existe el peligro de que, por ejemplo, si esta persona jurídica ha sido exprofesamente creada para cometer delitos, es altamente probable de que no solamente van a continuar los delitos, sino también que van a perturbar la actividad probatoria. Por tanto, esa evaluación, ese criterio tiene que ser contemplado por parte del Ministerio Público a efectos de solicitar una imposición cautelar de consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas del artículo 313 del Código Penal. Finalmente, debo señalar, antes de agradecer la oportunidad que me ha brindado el doctor Henry Ventura, de dirigirme a ustedes en lo siguiente. Las medidas, las consecuencias accesorias que están reguladas en el artículo 105 no están reguladas con carácter punitivo. Por más que el acuerdo plenario 7-2009 lo haya señalado de esta manera y algunos profesores o tratadistas lo hayan señalado, tal cual está regulado, doctores, en el Código Penal, no tienen carácter punitivo y no requieren, por tanto, que digamos, que se declare que la persona jurídica es responsable penalmente por la comisión de delito, ¿no? Aquí lo que se regula es consecuencia accesoria. El hecho punible no le corresponde a la persona jurídica, sino le corresponde a la persona natural que habría utilizado a la persona jurídica para la comisión de estos delitos, ¿no? Y por tanto, estas medidas pueden ser aplicables a cualquier persona jurídica respecto de cualquier delito y únicamente por ley especial, la ley 30.424 es que se regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero solamente para determinados delitos, como por ejemplo pueden ser financiación al terrorismo, delito de tráfico de influencias, delito de sobornos, cohechos, y esto fue justamente a consecuencia del destape de la corrupción con las empresas brasileras en las obras públicas convocadas en el Perú. Y es a raíz de ahí, de ese hecho, que el legislador expide esta ley que regula técnicamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero únicamente para esos concretos delitos de lavado de activos, de cohecho y etcétera.
Agradezco la oportunidad y el tiempo que me ha brindado el doctor Henry Ventura para dirigirme a ustedes y espero de verdad contar nuevamente con una próxima invitación y yo quedo a las respuestas o sugerencias que tengan a bien hacerme respecto de esta exposición o las anteriores que he tenido la oportunidad de dictar en este ambiente, en esta plataforma. Muchas gracias con todos. Estimados doctores, damos por culminados el diplomado de Derecho Penal Parte General. Asimismo, agradecemos la participación del doctor Rubén Guillermo López Rueda y a cada uno de ustedes por su participación, dedicación y profesionalismo en este diplomado especializado. Que tengan un buen fin de semana. Buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor. Bien, nuevamente muchas gracias y buen fin de semana para todos. Gracias. Gracias por su excelente ponencia.